Bienvenido a Tiempo de Ciencia. Hoy les saludo con la reflexión de Miguel Ángel Quintanilla que expresaba: la razón de la comunicación de la ciencia es hacer posible que el público informado pueda participar conscientemente en la toma de decisiones que afectan al desarrollo científico y técnico de la sociedad. Bajo esta premisa recibimos en el estudio a la maestra María Isabel Hermoso Beltrán de la Universidad de Málaga. Iniciamos. Es tiempo en su reloj y es tiempo en el nuestro, es tiempo de ciencia. Y el día de hoy, antes de pasar al estudio, preguntarle algunas cosas muy interesantes a nuestra invitada especial, le preguntamos en la calle a la gente: ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un arrecife de coral y un arrecife de vermétidos? Esto nos contestaron. No, nunca había escuchado acerca de los arrecifes de vermétidos. No sé qué diferencia hay. No, la verdad no sabría. La verdad desconozco, la verdad no sabría decirle. No los puedo definir bien, pero sí conozco más o menos el concepto. No conozco los arrecifes de vermétidos, pero los arrecifes de coral pues son estructuras que están formadas por carbonato de calcio, y secreta el carbonato de calcio son los pólipos. Son ecosistemas bastante sensibles y se encuentran en casi todos los mares del mundo. No conozco la diferencia. Sé lo que son los arrecifes de corales, pero no los vermétidos. La verdad desconozco. No tengo esa información. No conozco. Doy la más cordial de las bienvenidas a la bióloga María Isabel Hermoso Beltrán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde España, la Universidad de Málaga nos la trajo para acá. Sí. Bienvenida. Hay una primera pregunta que salimos a preguntarle a la gente en la calle, y era esta diferencia entre un arrecife de coral y uno de vermétidos. ¿Qué es? ¿Qué son los vermétidos? Ya, bueno, pues los arrecifes de vermétidos, a diferencia de los arrecifes de coral, están formados, la parte animal, en vez de ser un pólipo de nidario, que sería lo que es el arrecife de coral, es un molusco, es como un caracolito, y también en asociación con una alga calcárea, ¿vale? Una alga que se compone de carbonato cálcico, y esto forman las estructuras que se distribuyen en la zona intermareal, la zona de subida y bajada de marea. ¿Son tan frágiles estos como los de coral? Es decir, ¿también están catalogados como especies vulnerables? En el caso de la especie que yo trabajé en mi tesis de licenciatura, esa sí se encuentra catalogada como especie vulnerable. No está tan amenazada como los arrecifes de coral, y sus amenazas son muy diferentes, porque en el caso de momento, en los arrecifes de vermétidos, el cambio de temperatura, que es una de las principales amenazas de los arrecifes de coral, no está afectando tanto, pero sí que es una posible amenaza. Hay un grupo de elementos que están afectando el océano y su vida. La radiación, la mayor radiación o la mayor exposición al sol por la debilidad de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, y el impacto mismo del hombre y su actividad humana en la pesca incluso. ¿Cuáles de estas considera que son algunas de las más importantes impactos que están teniendo los arrecifes que usted está estudiando? Sí, bueno, pues todas ellas impactan sobre los arrecifes de vermétidos. La acidificación de los océanos impacta por la estructura del alga que cementa, que se puede ver disuelta por esta disminución del pH. También el aumento de radiación podría afectar al alga. En este caso, los resultados que recogemos en mi tesina era que favorecía la producción fotosintética del alga, entonces... ¿Era favorable? Era favorable al alga. Lo que pasa es que en la naturaleza, cuando sobre todo encontramos estructuras que dependen del equilibrio entre, en este caso, un animal y un alga, si el alga se ve muy favorecida puede entorpecer, digamos, ese equilibrio
y desorganizar la estructura, digamos, y podría ser Nocivo para otras nocivo para la estructura del arrecife. Muy bien, es decir, podría sobrepoblarse, podría afectar. Podría el alga crecer tanto Exactamente. que no dejase crecer bien Asfixiaría un poco. al molusco, ¿no? Ya. Al vermétido. Ya. Este es un trabajo que usted desarrolló desde la Universidad De Málaga. de Málaga, y ahora usted viene a Baja California Sur acompañando al doctor Félix, Sí. a quien entrevistamos la semana pasada, quien está impartiendo un curso en particular en relación con la fotosíntesis, la mayor radiación, y la parte que usted hace, hasta donde tenemos entendido, tiene que ver con los laboratorios y este mundo fascinante donde usted pone a prueba. ¿Qué hace en este trabajo? Bueno, pues yo soy más encargada de la parte de las prácticas, siempre como apoyo al doctor Félix. Bueno, pues voy a estar así como de nexo entre tanto conocimiento que tiene él y yo un poquito más cercano a los alumnos, ¿no? Prepararlo todo y sobre todo me centro más en la parte de procesado de datos, ¿vale? Esto es informática pura. Sí. Es decir, ustedes van tomando a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Qué mide? Nosotros hemos venido sobre todo para enseñar a medir e interpretar datos de fluorescencia que se dan durante el proceso de la fotosíntesis. Es decir, ¿podría hablar un poco más sobre la fluorescencia como un proceso biológico? Sí, cuando una alga hace fotosíntesis, ¿vale? En ese proceso, parte de la energía se desprende en forma de fluorescencia. Entonces nosotros, con unos fluorímetros que se llaman, que son los aparatos que hemos traído para medir, obtenemos esos valores de fluorescencia y a través de esos valores podemos interpretar el estado fotosintético del alga y a través de ese estado fotosintético, digamos, ver un poco el estado fisiológico del alga, cómo está respondiendo, comportando, sí. Incluso cómo está produciendo esto de lo que hablábamos en 2 o 3 programas anteriores con la doctora Redondo, mayor cantidad de lípidos, mayor cantidad de aceite. Claro, esa es otra parte del laboratorio que vamos a hacer también, que es el análisis de los pigmentos o de un análisis más in vitro, ¿no? Más de extraer pigmentos. Sí. La parte fotosintética, lo interesante es que se mide con el alga viva. No tienes que matarla ni Muy bien. meterle productos químicos ni nada. Entonces tú solamente con el fluorímetro te acercas al alga y ya con eso estás obteniendo valores de fotosíntesis. Han de ser unas series endemoniadas, ¿verdad? Las que han de trabajar en sistemas de cómputos para poder tener lecturas. Hasta ahora, de todos sus hallazgos, ¿cuál es el que más le ha llamado la atención? Bueno, pues cuando estuvimos trabajando con los arrecifes de vermétidos, algunos de los resultados interesantes que obtuvimos es que el alga daba respuestas también a nivel bioóptico. Pero en ese sentido, ¿qué representaría, por ejemplo? Que el alga puede a lo mejor cambiar su capa de carbonato cálcico si tiene demasiada radiación solar, puede invertir más o menos en producir carbonato cálcico o para reflejar mayor luz, para no estresarse, para reducir ese estrés de aumento de radiación, por ejemplo. Ustedes, de hecho, trabajan estresando en el laboratorio a las algas. Me llamaba particularmente la atención el hecho de que usted considerara que si la radiación solar pudiese aumentar, lejos de matar a las algas, las hace proliferar. ¿Se ha dado ya el caso en alguna zona del Mediterráneo o de Europa donde se haya encontrado esta relación? Sí, además con diferentes variables, no solamente con radiación, sino con otras variables de cambio climático, como es el aumento de CO2 en la atmósfera. Hay varios estudios que corroboran que mayor CO2 en la atmósfera hace que las algas o cualquier organismo fotosintético, que algunos de ellos puedan verse favorecidos, o sea, haya mayor crecimiento, porque el CO2 es un sustrato, es como la comida del alga para hacer fotosíntesis.
Entonces, lo malo de todo esto, ¿qué podemos deducir? No debemos deducir que el cambio climático es positivo, porque la naturaleza, como he vuelto a decir antes, se rige por equilibrios. Por supuesto, y la mayor radiación lo que está haciendo es desequilibrarlos. Esta sería ya una tendencia clara en algunos lugares entonces. Bien, en Baja California Sur, ¿qué particularidades compartiríamos? Es decir, si usted trabajara con algas subcalifornianas aquí, del Cibnor incluso, de las que conocimos, ¿encontraría otros elementos? Bueno, aquí probablemente lo que encontremos son algas muy adaptadas a altas radiaciones, porque, claro, que son verdad muy parecidas a la zona donde nosotros trabajamos allí también. Nosotros estamos en el sur de España, tenemos altas radiaciones y bueno, depende de la zona, también tenemos aguas tan claritas como las de aquí, pero aquí seguramente se caractericen de encontrar algas muy preparadas a afrontar, ¿no? Estrés de radiación. Adaptarse rápidamente a estas condiciones. Ahora, nuestras instalaciones ya en nuestro centro, apenas se habrá tenido tiempo de asomarse a ellas, pero ando perdida. ¿Qué le ha parecido el Cibnor? Uy, me ha parecido que está muy, muy preparado, ¿no? Tener un centro con tantos investigadores, además de diferentes disciplinas, juntos en un mismo lugar, me ha parecido, vamos, envidiable. ¿Estarán ustedes hasta el resto del curso cuando concluye? El curso dura 2 semanas, termina el viernes que viene con la parte práctica. El último día ya harán una presentación de los resultados de los alumnos. Bien, o sea, correrán todo un ejercicio con algas de aquí y los alumnos aprenderán a medir estos elementos en laboratorio bajo ciertas condiciones. Sí. ¿Será todo el ejercicio? Será todo el ejercicio y pretendemos que hagan como una simulación de artículo científico con los resultados y que se comparen los resultados, porque vamos a trabajar con diferentes algas y se comparen las respuestas que hacen una alga con otra y a diferentes radiaciones. En su cartel veía yo la importancia que tenían las estaciones, el cambio de las estaciones, de primavera, verano, se comportan obviamente de manera diferente. En esta simulación no habrá ese caso. No obstante, mi pregunta que tiene que ver con esto, los cambios climáticos, el cambio climático nos está llevando a extremos, casi sin matices de estaciones, ¿es correcto? Sí, eso es lo que se está de momento viendo, ¿no? Eventos más extremos, veranos más largos y secos y inviernos más fríos y huracanes. Con mayor dramatismo, si pudiéramos usar la palabra. A la bióloga Isabel Hermoso Beltrán le agradezco mucho su tiempo, también haberla sacado del Congreso para poder estar con nosotros aquí en Tiempo de Ciencia. Es muy importante saber que hay gente joven involucrada en estas redes de investigación, investigadoras como usted que están colaborando ya entre países o interdisciplinariamente. Le agradezco mucho su tiempo. Usted quédese con nosotros, que a este reloj del Tiempo de Ciencia todavía le quedan varios minutos. Fibra. La fibra es un componente de los alimentos vegetales que tienen las siguientes características. Es necesaria para el buen funcionamiento del intestino, no es digerida ni pasa a la sangre, sino que permanece en el intestino, retiene agua y aumenta el volumen de evacuaciones, aunque no es atacada por las enzimas digestivas como lo son otros carbohidratos. El consumo de la fibra, al menos 25 gramos diarios en un adulto, contribuye a prevenir diversas enfermedades como son el estreñimiento, el cáncer de colon, el exceso de colesterol e incluso la diabetes. Es importante aumentar el consumo de legumbres y hortalizas ya que evitan el estreñimiento. Al aumentar la intensidad de los movimientos del intestino, protegen contra el cáncer del colon y reducen el nivel de colesterol. Además, se recomienda ingerir salvado y otros suplementos ricos en fibra
y lo ideal es consumirlo en su estado natural de forma aislada, procurando no sobrepasar los 30 gramos diarios que aportan casi 13 gramos de fibra pura. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir fibra. ¿Sabe usted qué es la saculina? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las investigaciones de las más pequeñas e increíbles formas de vida y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Saculina es un parásito que invade totalmente al cangrejo. Primero se adhiere a su abdomen y tórax, luego crea una especie de perforador que atraviesa la coraza y crea una red de raíces que se extiende por el interior del cangrejo para succionar sus fluidos y alimentarse de él. Pero eso no es todo. Saculina crea entonces su única estructura visible desde el exterior, una especie de saco que crece y se hincha abajo del abdomen del cangrejo, en el lugar en el que normalmente las hembras guardan sus huevos. Saculina hace creer a su huésped que el saco es la puesta de huevos del propio cangrejo y este no solo trata de quitárselo, sino que comienza a protegerlo y cuidarlo. Pero, ¿y si el hospedador es un macho? Entonces Saculina por medio de sus raíces lo caza y lo feminiza, haciéndole creer que es una hembra con su bolsa de huevos. Desde ese momento, su huésped, macho o hembra, hará una vida normal, pero total y absolutamente al servicio de Saculina. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Le recordamos que puede ver este y otros programas en Signor Oficial de YouTube. Hasta la próxima.